Artemio y el Caleuche, de María de los Ángeles Pavés y Paloma Valdivia. ¡Papá! ¡Mamá! ¿Qué pasa, Artemio? ¿Por qué tanto alboroto?, preguntó el padre. Hijo, ¿qué ocurre? Estás pálido, dijo la madre. Es que yo estaba caminando por la playa buscando conchitas cuando escuché unos ruidos muy extraños y vi... Apuesto que viste un monstruo marino que te quería atrapar, lo molestó su hermano Pancho. Déjenlo hablar, exclamó el abuelo Teo. A ver, Artemio, cuéntanos qué pasó. Vi una luz roja que resultó ser un barco tan bello, relató Artemio. Era un barco antiguo con una gran vela roja. Nunca había visto algo parecido. De ahí mismo salía una música fuerte y alegre, como de fiesta. Pero desapareció, dijo Artemio, aún sorprendido. Habrá sido la niebla que cubrió a unos pescadores en fiesta, dijo el tío Lucho. No había niebla, replicó Artemio. Y tampoco era un barco de pesca. Vamos, Artemio, no nos vas a decir que viste un barco fantasma, dijo Pancho. Les juro que vi algo muy extraño, exclamó Artemio defendiéndose. Ya no sabía qué hacer ni qué decir para que sus familiares le creyeran, cuando a su madre se le ocurrió una gran idea. ¿Y por qué no vamos ahora a la playa? Quizás podemos ver el barco de Artemio. ¡Excelente idea! Así tomamos un poco de aire fresco, aprovechando que no hay lluvia, dijo el abuelo Teodoro. Niños, a buscar las mantas y los gorros, porque la noche está helada. La noche estaba despejada y resplandecían las estrellas sobre la isla de Chiloé. Con linternas en mano, fueron a la playa. Artemio estaba muy nervioso. Pancho seguía haciendo bromas pesadas mientras caminaban, y los adultos hablaban distraídamente sobre la siembra de papas que estaban a punto de cosechar. En la playa, el mar estaba calmo, sin olas ni luces que indicaran la presencia de alguna embarcación. Bueno, dijo la madre de Artemio, haciéndole un cariño en la cabeza, de todas formas valió la pena el paseo. No dejes de avisarnos la próxima vez que veas un barco fantasma, agregó irónico su hermano Pancho. Y todos rieron con ganas, menos el abuelo Teodoro, quien en silencio recogió un madero que estaba botado en la playa. Una vez que estuvieron en la casa, los niños se fueron a dormir y los adultos se quedaron conversando en torno a la cocina a leña, mientras tomaban mate y comían un rico chapalele preparado por la mamá de Artemio. El abuelo Teodoro entonces aprovechó la ocasión para contarles una historia. Les contó la leyenda del Caleuche. Artemio, que no podía dormir, sigilosamente se fue a sentar a los peldaños de la escalera de la casa. Desde ahí, escuchó todo lo que el abuelo relataba. El Caleuche, también llamado buque de los brujos o buque fantasma, es un lindísimo barco que navega por los mares de Chiloé y del sur de Chile, comenzó el abuelo. De noche se puede ver su intensa luz roja. ¿Quiénes son sus tripulantes?, preguntó el padre de Artemio. Son principalmente brujos, pero también en él van navegantes que el barco atrae con la música de su orquesta, sus fiestas y bailes. Además, y cuando dijo esto, el abuelo bajó el tono de su voz y su rostro se entristeció. Se dice que este buque fantasma recoge a los náufragos. ¿Alguien lo ha visto?, preguntó la madre. La leyenda cuenta que si alguien lo ve, el Caleuche se transforma en un simple madero. Todos los familiares ahí reunidos escucharon en silencio las palabras del abuelo Teodoro, pero luego no pudieron evitar comentar y reírse de la leyenda. Artemio, acurrucado en la escalera, tiritaba de pies a cabeza. Escuchaba cómo, uno a uno, sus tíos y tías e incluso sus padres se burlaban de las fantasías e inventos del pobre Artemio, que creía que los iba a engañar así tan fácilmente. Pero el abuelo no mostró ni siquiera una sonrisa, sino todo lo contrario. Se puso de pie y con voz firme les dijo:
Les prohíbo contar esta leyenda a los niños. Quiero que hagan como si nunca la hubieran escuchado. Estas historias son mentiras populares, cuentos que se inventa la gente para explicar la realidad. Y por eso mismo no quiero escuchar más cuentos. Artemio no cerró los ojos en casi toda la noche, y cuando lo hizo, tuvo unas pesadillas horribles. Brujos, piratas, monstruos marinos, barcos acechantes, luces rojas, náufragos encadenados. En los lluviosos días siguientes, Artemio se comportó en forma muy extraña. Inquieto, somnoliento y de mal humor. Iba a la escuela y luego hacía sus tareas diarias, pero todo lo realizaba en silencio. Artemio no hablaba con nadie, no respondía a las preguntas, no jugaba con sus primos ni hermanos. Tampoco había vuelto a mencionar lo del barco en la playa. Sus recurrentes pesadillas las mantenía en secreto, temiendo que si los demás se enteraban, se burlarían de él. Una tarde, el viejo Teodoro, preocupado por el silencio de su nieto, le dijo a Artemio: «Vamos, chiquillo, te invito a dar un paseo por la playa. Aprovechemos que ha parado de llover». Artemio, aún enojado con su abuelo y con todo el resto de la familia, rechazó su invitación. Pero ante su insistencia, aceptó de mala gana. Una vez en la playa, el abuelo Teo comenzó a hablarle de la abuela Inés. Le contó a Artemio cómo había sido su muerte años atrás. Fue una noche de una fuerte tormenta. Yo había estado marisqueando durante la marea baja mientras llovía y me agarré un enfriamiento que me puso muy enfermo. Tu abuela Inés se asustó mucho y quería hablar con el doctor que vivía en la isla del frente. Pero con tanta lluvia, la radio dejó de funcionar. No quedaba otra alternativa que esperar. ¿Y qué pasó entonces?, preguntó Artemio preocupado. Inés insistió en salir a buscar al doctor en un bote. Una vez que zarpó, nunca más la vimos. Es como si el mar se la hubiera tragado, dijo el abuelo Teo, dejando salir un triste suspiro. Artemio estaba impresionado con sus palabras, porque desde la muerte de su abuela, él nunca había vuelto a hablar de ella. Alguien una vez me contó la leyenda del Caleuche, un barco fantasma que recoge a los náufragos de las islas de Chiloé. Me dijo que no me preocupara, porque probablemente Inés estaría navegando en aquella embarcación. ¿Te das cuenta, Artemio, las tonterías que dice la gente? Todas esas son puras mentiras, son inventos. Yo no creo en esas historias, y tú tampoco deberías creer en ellas, murmuró el abuelo Teo. Fue entonces cuando Artemio se reconcilió con su abuelo, porque entendió por qué no había querido escuchar hablar más sobre la leyenda. Le recordaba a la abuela Inés y se ponía triste al pensar en ella. Además, no le gustaba pensar que no podía verla aún estando cerca. Siguieron caminando durante un rato. Ya se les había hecho de noche cuando a lo lejos escucharon ruidos. Era una melodía alegre y chispeante. Artemio y el abuelo Teo, desconcertados, no sabían de dónde provenía. Entonces Artemio susurró excitado: «Abuelo, mira, ¿ves ese punto rojo allá en el mar? La música sale de ahí y viene hacia nosotros». El punto se hacía cada vez más grande y la música se escuchaba cada vez más fuerte. Se escondieron detrás de una gran roca. Los dos, abuelo y nieto, temblaban de susto. Aguantando la respiración, no dijeron nada hasta que la luz estuvo frente a sus ojos y se encontraron con un barco iluminado de rojo. Solo entonces el abuelo, después de refregarse varias veces los ojos para asegurarse de estar viendo bien, pudo pronunciar su nombre. Es el Caleuche. Una vez que el barco estuvo muy cerca de la costa, Artemio y el abuelo Teodoro, impresionados,
Escucharon la preciosa música que tocaba la orquesta a bordo. Pudieron ver los bailes y danzas que se daban en su amplia cubierta. Toda la tripulación, al son de la música, bailaba y cantaba sin cesar. Era una verdadera y maravillosa fiesta. De pronto, el abuelo Teodoro se quedó paralizado. No podía creer lo que veían sus ojos. Una mujer mayor, de mediana estatura, pelo gris, nariz aguileña, ojos verdes, reía y cantaba las melodías con el resto de los tripulantes. Era la abuela Inés. El abuelo Teodoro la contempló emocionado y ella, por espacio de unos segundos, le dedicó una mirada profunda y una sonrisa ancha. El barco permaneció detenido en la costa durante un rato, pero pronto se levantó un fuerte viento norte, se hinchó la roja vela del caleuche y la embarcación volvió a hacerse al mar. Una vez que volvieron a ver solo un punto rojo en el horizonte, el abuelo Teo le dijo a su nieto: «Tenías razón, Artemio. El caleuche existe. Ahora sé que la abuela Inés está bien y que está cerca nuestro. Artemio, este será nuestro secreto». Los dos se abrazaron largamente como una forma de sellar este pacto de silencio. En ese instante comenzaron a caer unos goterones. El abuelo Teo exclamó: «¡Volvió la lluvia! Vamos andando si no queremos empaparnos». Y tomando un madero que había sobre la arena, el abuelo Teodoro y su nieto Artemio se fueron rápidamente caminando rumbo a casa.